gracias por acompañarnos el día de hoy. Sean bienvenidas y bienvenidos al episodio número 171 de su programa Tejiendo Redes Anticorrupción. Mi nombre es Keops Torres y soy consejero de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango, y será un placer estar con ustedes en esta producción conjunta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados y la Comisión de Comunicación de la Red Nacional de Comités y Consejos de Participación Ciudadana y Social de los Sistemas Anticorrupción. Las invito a interactuar y enviarnos sus preguntas a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento en sus pantallas. Y me acompañan para conducir este programa mi estimada colega, amiga, comisionada, presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, Neira Godoy. Además, la reconocida expresidenta del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Oaxaca y activista social, Reina Santillán. Gracias por su presencia ambas. Neira, coméntanos, por favor, cuál es el importante tema que nos convoca el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Keops, Reina. Saludo con muchísimo afecto y agrado a todos nuestros colegas que están aquí en la sesión de Zoom. Fíjense, para quienes van siguiendo esta transmisión a través de redes sociales, hoy tenemos un gran invitado, es el maestro Alberto Gándara. Él es presidente del CPC de Estado de México y lo voy a decir como va. Es una de las voces más fuertes que tenemos hoy en día en los sistemas estatales anticorrupción, que cuando los contextos se ponen nubosos, él afortunadamente es un faro de luz que nos va guiando con las buenas consejas y algunas orientaciones que nos va marcando para seguir avanzando en la alta responsabilidad que tienen los sistemas estatales anticorrupción, siendo francos, con algunas configuraciones raras que hemos visto en las posturas creativas que asumen algunos congresos locales. Justo para ello hemos invitado al maestro Gándara, que hoy en este episodio 172, titulado Indebida Configuración del Diseño Legal de los Sistemas Estatales Anticorrupción, nos dará luz sobre ello y seguramente nos contextualizará de los casos de Oaxaca, casos de Quintana Roo y, por supuesto, lo que aconteció de manera también reciente con las compañeras de Tabasco. Regreso al uso de la voz, me siento muy emocionada de estar hoy, el día de hoy aquí con ustedes. Fuerte abrazo. Gracias, querida Neira. Pues saludar a nuestro ponente, agradecerle su presencia aquí, y antes de que pueda él tomar la palabra e iniciar, le pediría a nuestra querida Reina que lea su semblanza, por favor. Estimada Reina, ¿sí nos escuchas? Tienes apagado tu micrófono. Perdón, es que hay mucho ruido por el partido, pero enseguida ya pasa. Bueno, tenemos en esta mañana, buenos días a todas y todos. En esta mañana tenemos a un gran invitado que es el maestro Alberto Gándara Ruiz Esparza. Es abogado y consultor con un extenso currículum del cual voy a tratar de resumir lo más que se pueda. Él, pues, actualmente está en el Sistema Anticorrupción del Estado de México. Fue nombrado del 2025 a octubre de 2026. Pues también estuvo en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Fue magistrado consultor del 2017 al 2024 y así ha tenido diversos cargos como en el órgano interno de control, tanto de la Comisión Nacional Forestal como titular del órgano interno de control. Estuvo ahí en la comisión. Bueno, también es autor de varios libros de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, comentarios, análisis y particularmente en las legislaciones estatales. Escribió Derecho Disciplinario Mexicano del Sistema Nacional Anticorrupción. También otro libro más de Ley General de Responsabilidades Administrativas, y así también ha sido coautor. Pues es alguien que la verdad es que tiene mucha experiencia
mucho conocimiento al respecto y pues démosles la bienvenida. Te regreso a los micrófonos, Keops. Gracias. Gracias, querida Reina. Pues como ustedes podrán darse cuenta, tenemos un invitado de lujo, un personaje muy distinguido, muy reconocido, con mucha experiencia en toda la materia administrativa. Entonces, pues estamos el día de hoy en la víspera de poder conocer este importante tema. Y para mejor desarrollo de este programa lo vamos a dividir en 4 secciones. La primera será el diseño constitucional y legal del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales. ¿Cuál fue su origen y cuál es su finalidad? La segunda será sobre la indebida configuración de los sistemas estatales anticorrupción. La tercera, conclusiones. Y la cuarta y última parte, las preguntas, saludos del público participante y la entrega de los reconocimientos. Estimado Alberto, con tu destacado conocimiento y vasta experiencia en derecho administrativo, por favor, platícanos cuál es el diseño constitucional y legal del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas estatales anticorrupción. ¿Cuál fue su origen y su finalidad, por favor? Muchas gracias. Pues primero que nada, agradecerles la invitación a estar presente el día de hoy en el programa Tejiendo Redes Anticorrupción. Gracias, querido Keops, Neira, Reina, y a todos nuestros amigos y amigas de la red de CPCs a nivel nacional que nos acompañan tanto en el Zoom como en las redes sociales. Es un gusto estar con ustedes aquí para platicarles de este tema tan particular y que prácticamente 9 años ya de implementación del sistema, no se ha logrado entender los alcances que tienen las leyes generales. Entonces, quisiera empezar partiendo precisamente de esa base, pues, ¿cuál es la diferencia entre un régimen general y un régimen federal? Porque de ahí parte todo, pues todo el error de origen y la confusión de las legislaturas locales para ser creativos, como dice nuestra amiga Neira, y pues eventualmente generar figuras distintas a las previstas en la normatividad general. Y bueno, es muy claro, un régimen general está constituido con base en un régimen de excepción constitucional que restringe a las legislaturas locales para legislar de manera amplia y abierta, a diferencia de un régimen federal en donde la federación emite una ley y le deja a los estados libertad absoluta para que pueda configurar sus propias leyes locales. Y así sucedió durante muchos años, por ejemplo, en el régimen de responsabilidades administrativas, configurado a partir de la reforma constitucional del 28 de diciembre de 1982, se configuró como un régimen federal. Y entonces se emitió la ley federal y los estados tenían plena libertad para legislar sus propias normas que rigieran, pues, en particular esa materia, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo, y para ello pues tendríamos que remitirnos al artículo 124 y 133 constitucionales, con el paso del tiempo se fueron creando sistemas generales, es decir, creándose por conducto o reglamentándose por conducto de leyes generales, cuyo propósito es la distribución de competencias entre la federación y los estados, pero también precisamente esa configuración de un marco general que permite, pues, fijar las directrices que tienen que seguir todos los estados dentro de este régimen. Y bueno, podemos poner muchos ejemplos recientes de estos sistemas y que están relacionados con las actividades que tenemos. El primero, digamos, fue el régimen general de transparencia de 2014. El segundo, el régimen general de responsabilidades y el régimen del Sistema Nacional Anticorrupción, concebidos el 27 de mayo del 2015
y posteriormente materializados con las leyes generales que se publicaron en 2016 y que entraron en vigencia hasta el 2017. Y un último que también es el régimen de archivos, que se publicó finalmente una ley general de archivos como base para fijar las directrices generales para todo el país. Entonces, una ley general tiene aplicación en todo el territorio y todos los ámbitos. Esto quiere decir que incide en la federación, en los estados, en los municipios, en los órganos autónomos, evidentemente, pues en los tres poderes y todos los órganos que pues de cierta manera están inmersos en la materia que se regula, ¿no? Y entonces, en el ámbito del Sistema Nacional Anticorrupción, pues se crea esta ley general del Sistema Nacional Anticorrupción con la finalidad de generar un sistema de coordinación amplio entre la Federación y los estados para precisamente generar esta sinergia, pero fijando bases muy claras. Y las bases muy claras a las que nos vamos a referir hoy en particular, porque vamos a hablar precisamente del Sistema Nacional Anticorrupción, no de otros sistemas que también ha habido muchas complejidades que ahorita en el segundo bloque vamos a mencionar de manera general. Pero en materia del Sistema Nacional Anticorrupción se generaron bases muy claras. ¿Cómo se constituye un comité coordinador? ¿Cómo se constituye una comisión ejecutiva? ¿Cómo se constituye un CPC? ¿De qué manera van a sesionar? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Cuáles son los requisitos para ser integrante del CPC? ¿Cuáles son los requisitos para ser secretario técnico? Y toda esta base normativa que se crea en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, pues no puede ser de ninguna manera modificada o alterada por alguna ocurrencia o por alguna circunstancia que en las legislaturas locales puedan regular de manera independiente. Esto lo estoy diciendo no a título personal, lo digo porque así está dispuesto en la propia Constitución y porque así lo ha determinado de manera reiterada la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios que ahorita vamos a mencionar adelante en el segundo bloque, en donde ha ido fijando claramente la Corte que las leyes generales son el piso mínimo y el piso máximo que se debe cuidar y que las legislaturas tienen una competencia residual para, eh, para legislar, valga la redundancia, o para normar cuestiones que restrinjan o cuestiones que puedan ir más allá de lo que la propia ley general dispone. De ahí que, pues precisamente, cualquier disposición local que pudiera considerarse que no está empatada o que no es compatible con las disposiciones que prevé una ley general, como es el caso de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, pues es inconstitucional, ¿no? Eh, Obviamente la inconstitucionalidad pues tiene que ser declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero pues materialmente o prácticamente ahí está la norma y es notoriamente inconstitucional cuando se denota pues que sus disposiciones rebasan los alcances de estas leyes generales, ¿no? No sé si con eso me expliqué para este primer bloque o si hay alguna consideración adicional. Perfectamente bien, querido Alberto. Gracias por esta exposición inicial y entonces pasaríamos a las conclusiones de esta primera sección a cargo del colega Arturo Ríos del CPS Jalisco. Arturo, muchas gracias, no te saludé. ¿Qué tal, Alberto? Oye, pues sin duda, muy interesante cómo describes esta tensión generada por las legislaturas locales
respecto el régimen de leyes generales, de normas generales, ¿no? Y cómo precisamente esta tensión que generan violentando las bases que prevén precisamente las normas generales, en este caso la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, impactan de una manera que desvirtúa el origen y la finalidad del propio sistema, del nacional y de los locales, ¿no? Y pues bajo esta lógica es de que yo quisiera preguntarte, ¿por qué consideras que existe una indebida configuración en algunos sistemas estatales anticorrupción? Es decir, una vez que violentan esta norma, ¿cómo se configura precisamente esta indebida constitución de los sistemas locales? Pues mira, muy interesante, Arturo. Quisiera yo referirme a casos en particular, sin precalificarlos primero de que son ilegales o no, y ya luego ir desmenuzando cada caso en concreto para analizarlo, ¿no? Por ejemplo, mira, en el Estado de México, pues es en el único estado en el que en su ley local se crearon sistemas municipales anticorrupción. Eso no está previsto en la ley general y en un principio fue cuestionado incluso por algún integrante del CPC nacional y tengo entendido que se promovieron algunas acciones para buscar que se declarara inconstitucional la ley del sistema anticorrupción del Estado de México por haber configurado sistemas municipales anticorrupción. Con el paso del tiempo, pues se ha demostrado que finalmente esta constitución de los sistemas municipales, pues atiende al derecho humano a una buena administración y un ambiente libre de corrupción. No te digo que el camino ha sido fácil, porque no ha sido fácil. En estos 9 años se han instalado y desinstalado múltiples veces los sistemas municipales anticorrupción. Han transitado con muchísimas dificultades, con obstáculos políticos y con una serie de pues, circunstancias en donde yo incluso cuando llegué aquí al CPC y desde que era yo magistrado, planteé la necesidad de un análisis de fondo para una reconfiguración seria de los sistemas municipales anticorrupción, ¿no? Otro de los ejemplos es que en algunos estados se constituyeron sistemas estatales de fiscalización. En 10 estados en particular se constituyeron sistemas estatales de fiscalización y esto fue cuestionado en su momento por la Auditoría Superior de la Federación y hasta enviaron un oficio para que el Comité Coordinador emitiera una recomendación, el Comité Coordinador Nacional emitiera una recomendación a esos 10 estados para que desinstalaran sus sistemas estatales de fiscalización, en razón de que la ley del sistema nacional pues no considera que se creen estos sistemas estatales de fiscalización. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues se ha acreditado que si no se hubieran constituido estos sistemas estatales de fiscalización, pues a nivel local no habría un mecanismo de coordinación entre instancias de fiscalización locales, porque el Sistema Nacional de Fiscalización hasta ahora está empezando a querer revivir, porque durante años estuvo detenido, estuvo paralizado por la negativa de la Auditoría Superior de la Federación de renovar los contratos, los convenios de coordinación con los entes de fiscalización superior locales. Entonces, esto generó una tensión muy importante, muy compleja entre la Auditoría Superior y los entes de fiscalización superior locales. Entonces, con el paso del tiempo se ha probado que estos estados que optaron por crear sus sistemas estatales de fiscalización, pues aunque sea posiblemente inconstitucional, posiblemente, lo cierto es que en la práctica genera mejores condiciones para que los entes de fiscalización locales pues tengan oportunidad de coordinarse y potenciar su actuación y darle un mejor alcance al tema de fiscalización. Entonces, esos son, por ejemplo, pues los dos principales ejemplos que yo te haría
de lo que se constituyó de origen, que se cuestionó, pero que finalmente pues se ha probado con el tiempo que pues que no estorban, por decirlo así, estos dos ejemplos, ¿no? Del Estado de México con el tema de los sistemas municipales o el tema de los 10 estados que constituyeron sus sistemas locales de fiscalización. Pero en donde sí hubo problema, otro de los casos, por ejemplo, es ahí en Jalisco que le pusieron participación social en vez de ciudadana, pero eso pues es intrascendente, ¿no? Porque finalmente ahí pues obedeció un tema político, porque el partido en el gobierno pues es Movimiento Ciudadano, entonces Comité de Participación Ciudadana pues como que no coincidía, ¿no? Con ese tema, y por eso le pusieron social, pero eso no afecta, ¿no? Sin embargo, otros sistemas, como fue el caso de Baja California, se les ocurrió poner en su ley del Sistema Estatal Anticorrupción una configuración del CPC con 11 integrantes. 11 integrantes en donde 5 eran remunerados y otros 6 eran honoríficos, ¿no? Y entonces eso pues sí causó escozor, incomodidad jurídica, se promovió una controversia, una acción de inconstitucionalidad en contra de los legisladores de Baja California y pues concluyó notoriamente con la inconstitucionalidad de la ley del sistema anticorrupción de Baja California, ¿no? Por haber rebasado los alcances de lo que dispone la ley general, ¿no? Pero durante todos estos años también pues ha habido sendas inconstitucionalidades determinadas por la Corte en materia de transparencia. Por ejemplo, la primera fue pues fue precisamente la acción de inconstitucionalidad, creo que es la pues, bueno, la de Baja California es la 119 de 2017, pero en materia de transparencia el primer antecedente se dio pues desde 2016 que se controvirtió la ley de transparencia de la Ciudad de México. Entonces, ha habido inconstitucionalidades de la ley del sistema en Baja California, pero de la ley de responsabilidades de Aguascalientes, de Oaxaca, de Nuevo León, de 15 leyes de archivos de todo el país. Y entonces, pues para efectos de enfocarnos en lo que vamos a platicar hoy, pues tendríamos que analizar sobre todo los alcances de esta acción de inconstitucionalidad 119 de 2017. ¿Y por qué lo digo? Porque la Corte fue muy clara al decir que ningún Estado puede reconfigurar o puede establecer figuras distintas a las que están previstas en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Y también se refirió a que no pueden estar trabajando ciudadanos sin remuneraciones, como es el caso, por ejemplo, tengo entendido que en San Luis Potosí tenemos a colegas con esa circunstancia. En Hidalgo también sucedió algo similar. En Puebla, en una época renunciaron todos los CPCs porque de un día para otro les bajaron la remuneración. O sea, hay muchos estados en donde ha habido reconfiguraciones legales y no legales que han sido para sacudir de alguna manera a los sistemas locales anticorrupción. Entonces, por eso es importante analizar los alcances de la sentencia de esta acción de inconstitucionalidad, porque de ahí partimos para entender que pues no se puede, no es legal, no es constitucional que una legislatura local modifique las estructuras previstas en la ley general. Incluso aquí en el Estado de México, en el 2020, hubo una reforma que modificó la ley del sistema anticorrupción del Estado, que fue ampliamente criticada en su momento, porque
Por ejemplo, para el tema de la designación del secretario o secretaria técnica, redujeron el plazo a 3 años en vez de a 5 y le pusieron una opción de reelección, cuando la ley del sistema nacional pues señala que son 5 años sin posibilidad de reelección. También redujeron los estándares de los requisitos de edad de 35 a 30 años. Y bueno, eso entre otras cosas, ¿no? También, por ejemplo, subieron de 4 sesiones ordinarias a 6, que eso, bueno, pues es lo de menos. Finalmente es una forma de funcionar. Pero sí, el que se reduzcan los requisitos o el que se reduzcan los plazos, por ejemplo, de designación, pues sí se convierte en una situación de inconstitucionalidad, ¿no? Y eso, pues, finalmente nos lleva a analizar casos como los recientes de Tabasco y de Quintana Roo, perdón, en donde pues los legisladores de aquellos estados modificaron el esquema para generar condiciones diferentes, ¿no? En el caso de Tabasco, pues lisa y llanamente desaparecieron a la figura ciudadana, pusieron al frente del sistema local anticorrupción prácticamente al secretario técnico. En el caso de Quintana Roo, destituyen a los 5 ciudadanos que están vigentes, reducen de 5 años a 3 años el plazo de su designación, modifican las remuneraciones. Entonces, todo eso es lo que pues genera cuestionamientos, cuestionamientos de validez constitucional, y que pues desde el Sistema Nacional Anticorrupción y esta red, pues evidentemente nos genera preocupación, porque pues ya tenemos todos estos antecedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ha pronunciado de manera reiterada. Hay por lo menos 10 o 15 infracciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que se han referido al tema de leyes de responsabilidades y leyes de transparencia, y otras 15, por lo menos, de las leyes de archivos. Entonces son muchísimos criterios ya generados y reiterados de la Corte, como para que no haya un entendimiento claro de las legislaturas locales de que no puede haber modificaciones que alteren este diseño constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cómo ven? Gracias, estimado Alberto. Pues muy interesante, muy puntual tu análisis, sobre todo conociendo los precedentes, los antecedentes que hay. Y bueno, pues entonces pasaríamos a las conclusiones de esta segunda sección, también por nuestro colega Arturo Ríos, y entonces seguiríamos con el resto del programa. Adelante, estimado Arturo. Sí, muchas gracias, estimado Keops, Alberto, y quienes nos acompañan. Pues la verdad es que qué interesante lo que mencionas. Sin duda alguna, cabría con todas estas reflexiones que nos compartes, quizá cabría preguntarnos eh, qué está detrás del cruce del límite que prevé la norma general. Es decir, ¿qué razones encuentran las legislaturas locales para precisamente hacer este cruce? Porque bien lo comentaste que en la acción de inconstitucionalidad 117 del 2019 perfectamente están claros los límites. No obstante que deberíamos de partir del supuesto que están claros los límites desde la ley general. Sin embargo, ha habido diversos instrumentos, como lo mencionas, que clarifican aún más los límites para quienes no lo han comprendido así al interior de las legislaturas locales. Y no obstante,
los antecedentes que hay y los reveses que han sufrido en las propias en las propias legislaturas locales, es necesario quizá con todo este mapa que bien nos compartes, reflexionar pues ciertamente qué se encuentra detrás de cruzar estos límites, ¿sí? Porque lo que sucede con la descripción tan clara que nos has hecho es los límites jurídicos que cruzan las legislaturas respecto a los sistemas locales, estatales, pues son embestidas en contra de la estructura, en contra de sus facultades, en contra de su operación y en consecuencia o en suma, en contra de su naturaleza. Y entonces creo que de manera muy clara, con estos ejemplos que compartes, con estos instrumentos que nos hace saber, pues sí vale la pena comprender que de cierta forma, pues hay un intento de captura institucional por las legislaturas locales. Al final del camino, ¿no? Hay muchas formas de comprender el fenómeno de la corrupción, y pues uno de ellos es precisamente la captura de instituciones, otra es precisamente el monopolio de las decisiones, la poca transparencia en las mismas y la falta de rendición de cuentas, ¿no? Esta famosa fórmula de Klitgard. Y bajo este contexto, pues resulta muy interesante este panorama que nos compartes para reflexionar sobre en dónde estamos parados y con esta inercia también calcular hacia dónde se puede ir. Muchísimas gracias de verdad por tan buenas Hombre, muchas apreciaciones de gracias. tu parte. Muchas gracias, Arturo. Y bueno, evidentemente lo que tú mencionas es muy claro, pues el Sistema Nacional Anticorrupción, desde su creación, que bueno, también nació ya pues con muchas complejidades políticas, ¿no? Ustedes recordarán por qué nació el Sistema Nacional Anticorrupción. Después de escándalos políticos que prácticamente se crea pues, por una presión internacional también, eh, y por escándalos políticos pues, que lo impulsan de alguna manera. Y pues en estos 9 años de vigencia, pues evidentemente ha enfrentado muchísimas resistencias, tanto jurídicas como políticas, ¿no? Que pues no se puede negar, ¿no? El tema nacional, pues es muy visible. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene muchos meses sin sesionar. A nuestros colegas del CPC Nacional no les autorizan sus contraprestaciones. Entonces, desde el nacional, y muchas veces se ve reflejado en los estados, pues la lucha permanente que hay en los CPCs para que no les reduzcan sus remuneraciones, para que los contratos que suscriben pues sean contratos ad hoc a la función que desempeñan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quisiera yo, para quienes nos escuchan en el Zoom y en las redes sociales, quisiera yo darles puntualmente los números de las acciones de inconstitucionalidad para que quien tenga interés en profundizar en esto pueda hacerlo. La 119 de 2017 es la de Baja California, pero también tenemos la 45 de 2016 que se refiere al tema de transparencia, la 115 de 2017, que fue la primera en materia de responsabilidades administrativas, que se refirió al tema de la ley de responsabilidades de Aguascalientes. Tenemos también la 69, la 71 y la 75, las tres de 2019, la controversia constitucional 210 de 2019, las acciones de inconstitucionalidad 127 y 131 de 2021, otra más, la 124 de 2022, y pues para que puedan revisar, porque ahí viene desarrollado este criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera muy clara y sólida, pues, ¿no? Esta restricción a las legislaturas locales para que puedan incorporar figuras diferentes o restringir las que ya están creadas en las leyes generales, ¿no? De ahí que, pues bueno, dicen que no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿verdad? Cuando yo era magistrado,
y fui enlace del Tribunal de Justicia Administrativa en el Sistema Local Anticorrupción de 2017, tenía yo pues una visión crítica y ahora que me incorporo a partir de abril de 2015 como CPC, pues te das cuenta de las dificultades que se enfrentan ya desde esta posición, ¿no? Donde pues ya no te ven de la misma manera y ya tienes que enfrentar una serie de cuestiones y de alguna manera buscar pues que tu trabajo se vea y que tu trabajo se respete, ¿no? Así es que pues yo valoro mucho los esfuerzos de nuestros colegas CPCs de todo el país. Hay gente muy valiosa, hay gente muy valiosa que tiene muchas aportaciones, gente con mucha experiencia previa en cargos públicos, que ahora como CPCs pues están abonando muchísimo para la construcción y el fortalecimiento de los sistemas locales anticorrupción. De ahí que pues no se debe perder de vista eso, pues la función esencial que los ciudadanos están desempeñando dentro de los sistemas. A veces se piensa que somos figuras incómodas necesariamente, pero no es así. Debemos ser figuras vigilantes, pero también coadyuvantes, ¿no? No es necesario siempre constituirte como figura incómoda para poder brillar y para poder hacer aportaciones de interés para nuestros sistemas locales anticorrupción. Gracias, estimado Alberto. Pues efectivamente, y bueno, hace unos momentos aquí estuvo con nosotros presente en esta sala la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, la doctora Patricia Talavera. Se tuvo que retirar por razones de agenda, pero aquí estuvo con nosotros y voy a aprovechar este espacio para solidarizarnos con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, con la doctora Patricia Talavera y por supuesto con los integrantes por razones de que, como bien lo comentaba Alberto, pues no se les han autorizado la retribución económica que les corresponde por ley, lo que consideramos inaceptable y muy lamentable. Y bueno, pues también desde luego al resto de los estados del país con los colegas que pasan por situaciones similares como estas. Y en la discusión, la reflexión que estamos llevando a cabo el día de hoy, pues debería de servir para en lo futuro, pues alertar, advertir y que las legislaturas locales sepan que pues estas decisiones que a todas luces sabemos nosotros no somos ingenuos, entendemos perfectamente que la finalidad pues es debilitar a los sistemas locales anticorrupción, debilitar a los comités, a los ciudadanos que participan dentro de los sistemas estatales anticorrupción. Y bueno, pues esperemos que de esta charla, de esta exposición, pueda salir una ruta que en su momento discutiríamos pues los integrantes de los distintos comités del país y desde luego los ciudadanos que se quieran sumar para ver qué determinaciones y qué ruta pudiéramos tomar. Entonces, estimado Alberto, si tienes alguna conclusión final que nos pudieras compartir para que todo el público que nos está viendo a través de esta sala de Zoom y a través de las redes sociales, escuchen tu reflexión final. Pues una reflexión final que yo quisiera hacer de manera muy respetuosa para nuestros amigos de los congresos locales es que respeten el marco nacional y el Estado de Derecho, que se entienda que pues esa libertad que hay de los estados y ese impulso necesario que debe haber siempre al federalismo, pues también tiene algunos límites y que para eso la propia Constitución consideró la creación de leyes generales. Y cuando los sistemas son generales, pues hay que respetarlos y entender que en las legislaturas locales pues no se tiene manga ancha, como se dice coloquialmente, para legislar cualquier cuestión que pudiera restringir o limitar un sistema nacional. Entonces sería una invitación
por supuesto, también, y ahorita que veo a Susi, pues felicitar a los congresos pues que sí están haciendo su trabajo, que sí están convocando para la creación de sus comisiones de selección. En el Estado de México ahorita, por ejemplo, pues tenemos una comisión de selección vigente. Ya nuestra compañera Claudia termina en unos días y yo termino en octubre, pero la comisión de selección ya está trabajando para lanzar la convocatoria para cubrir las dos vacantes que se van a generar en los próximos días y meses. Y bueno, no en todos lados hay problemáticas, pero sí, pues evidentemente donde no hay CPCs, que son muchos estados, donde no hay representación ciudadana, pues invitar a los legisladores a que tengan esa conciencia, pues, de que hay que crear el cuerpo ciudadano para que funcione de manera adecuada el sistema anticorrupción local. Un sistema anticorrupción local que esté sesionando, que estén teniendo sesiones locales, las puras autoridades y no haya una representación ciudadana, pues no está cumpliendo con su función esencial y con el propósito por el cual fue creado el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Lo mismo sucede por allá en Durango, por ejemplo, que nada más estás tú, ¿qué va a pasar cuando tú termines? Y si no hay comisión de selección, pues no va a haber representación ciudadana. Entonces, es bien importante invitar a todos los congresos locales para que pues cumplan con la disposición constitucional y que se constituyan y se creen estos sistemas locales anticorrupción de manera completa. Gracias, estimado Alberto. Arturo, ¿algún comentario adicional? No, pues simplemente agradecer a Alberto la claridad con la que nos has compartido, partiendo desde el régimen de normas generales, hasta cómo diversas legislaturas han violentado esas bases que permitirían garantizar un óptimo funcionamiento de los sistemas locales. Y también agradecer, mira, aquí ya tengo registradas todas las acciones de inconstitucionalidad y las controversias que has manifestado, pues para analizarlas y ampliar el criterio respecto de este tema. Muchísimas gracias. No, hombre, muchas gracias, Arturo, y perdón por no hablar tanto, ahorita que ando medio restringido, de la voz por la gripa que traigo. Pero Al pues, contrario, Alberto, valoramos doblemente tu participación el día de hoy porque hace apenas algunas horas me comentabas que andabas muy afectado a la garganta, estuvimos a punto de cancelar este programa, pero aquí estás, te agradecemos por ello y bueno, pues comprendemos, nos dimos cuenta de la dificultad que tenías para poder estar hablando, pero muchas gracias por toda esta exposición, por compartirnos tus conocimientos. Y bueno, pasaremos entonces ahora a la última parte del programa, que son las preguntas, saludos del público participante. Vamos a iniciar con lo que nos comentan en la página de Facebook. Permítanme un momento para abrirla. Y desde luego también agradecer a quienes están en esta sala, sala de Zoom, siguiendo esta importante exposición del día de hoy. Y nos dicen, Juan Gutiérrez Arzate del CPC Temuaya, saludos, al contrario, saludos a ti, Juan, muchas gracias por participar. Francisco Torres Urieta del CPC del municipio de Coacualco de Berriozábal, presente. Gracias, Francisco. Cristina Rodríguez Ocampo del CPC Tlanepantla de Vaz, presente también. Gracias, Cristina, por tu presencia. Andrea Lorena Rodríguez González, saludos de Chimalhuacán. Carlos Linarrey, saludos, estimado maestro Alberto Gándara Ruiz Esparza, excelente ponencia como siempre. Zuli Salazar del CPC Coacualco de Berriozábal, también presente. Gracias, Zuli. Karen Alamilla del CPC Axapusco, presente. Gracias, Karen. Rogelio Castro de Veraza del CPC Tlanepantla de Vaz, presente. Servidor y amigo Rogelio Manuel Castro de Veraza. Gracias, Rogelio. traemos por en el Estado de México, mi querido Keops.
Sí, es lo que estoy dando cuenta. Traes muy buena porra, estimado Alberto. Y Le Castellán del CPC Tultitlán presente. Frank Ortega Martínez nos dice, ¿pueden incurrir en responsabilidad las legislaturas que se excedan de sus atribuciones y competencias y no basarse en el marco principal del sistema anticorrupción? ¿Qué opinas, estimado Alberto? Pues más que una responsabilidad administrativa o penal o de otra índole, sería más bien pues un tema de conciencia social, de conciencia jurídica, pues, de compromiso, de cumplimiento a las disposiciones constitucionales y a las leyes generales, ¿no? Gracias, Alberto. Y bueno, también agradecerle a quienes están aquí en esta sala de Zoom, al maestro Sergio Villarreal Nogales, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur, quien siempre nos acompaña. Muchas gracias, Sergio. También a la maestra Guadalupe Cecilia Uchín Mora, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla, que también anda por aquí, a la doctora Susana Firiné Moguel Marín, presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Campeche, que también siempre nos acompaña. Está aquí Efraín Cabrera, está Maxim Ferrer, Héctor Alejandro Anguiano, Magda Uribe, Mayra Lisset López, Antonio Murillo, Ana Virgen, Miguel Navarro, Alejandro Mercado, de la Contraloría de Amacueca. Está también Judith Cerratos, Paola Loreto. Y pues bueno, muchas gracias a todos. Querida Neira, un comentario final. Si no se escucha, presidenta Neira. Se te olvidó Bueno, mencionar a Marta Moreno, de Baja California. Marta, gracias por acompañarnos. No la veo por aquí, pero qué bueno que me haces la observación, estimado Alberto. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues pasaríamos entonces a la entrega del reconocimiento para nuestro expositor. Si me hacen favor el staff de Jalisco para que podamos presenciarlo en pantalla. Bueno, antes nos hace una pregunta aquí nuestra querida Cecilia Uchín Mora, ¿cuál consideran que debe ser la postura desde los comités de participación ciudadana respecto de las modificaciones arbitrarias a la legislación en materia de los sistemas locales anticorrupción? Por favor, estimado Alberto. Gracias, Ceci. Pues evidentemente tenemos que ser activos, tenemos que pronunciarnos como ya lo hicimos, ¿no? Incluso con el último tema de Quintana Roo hubo un pronunciamiento en donde incluso pues mencionamos esta parte técnica, en donde pues el reclamo no nada más es desde el ámbito de nuestra función, sino también desde el ámbito jurídico. De ahí que pues debemos mantenernos unidos, solidarios y activos como red de CPCs para que cuando enfrentemos alguna situación local de esta naturaleza, pues siempre haya por lo menos un pronunciamiento solidario y el apoyo de toda la red, ¿no? Porque finalmente pues son cuestiones que atentan contra la participación ciudadana y contra la integración de vida de los sistemas locales anticorrupción. Gracias, estimado Alberto. Pues ahora sí, si me hacen favor de proyectar el reconocimiento en la pantalla. El Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados y la Comisión de Comunicación de la Red Nacional de CPCs otorgan el presente reconocimiento al maestro Alberto Gándara Ruiz Esparza, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios, por su participación en el programa Tejiendo Redes Anticorrupción con el tema Indebida configuración del diseño legal de los sistemas estatales anticorrupción, con fecha del día de hoy, 17 de junio de 2026, firman la presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, Neira Josefa Godoy Rodríguez, la maestra Neira Josefa Godoy Rodríguez,
la directora en la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados, la maestra Reinas Miguel Santillán, y tu servidor, el de la voz, estimado Alberto, servidor Keops Gibran Torres Hernández, presidente de la Comisión de Comunicación. Muchas gracias, enhorabuena por esta reflexión, por esta exposición. Muchas gracias a ustedes por la invitación y desde el CPC del Estado de México ya saben que estamos comprometidos para no solo hacer pues nuestro trabajo aquí a nivel local, sino para seguir coadyuvando de manera integral con la red de comités de participación ciudadana de todo el país. Muchísimas gracias por su atención, por su invitación y estoy siempre a sus órdenes. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Nos vemos en el siguiente programa Tejiendo Redes Anticorrupción, su programa Tejiendo Redes Anticorrupción. Buena tarde. Muchas gracias.